Usualmente nos pasa que queremos hacer una cortita y nuestra bola sale tan alta que nuestro rival primero se echa una siesta y después llega caminando a esa bola. Bueno, si querés aprender a sacar la bola por la puerta y ser aplaudido por todo el estadio, quédate que te enseño cómo hacerlo. Hola, mi nombre es Adam Ponce y hoy vamos a mejorar la técnica de las cortitas. Una bola corta es esa bola que nosotros utilizamos para definir el punto cuando nuestro adversario está colocado detrás del campo. Básicamente lo que vamos a intentar hacer es o sacar la bola por la puerta o jugar una bola lo más cerca de la red posible con el fin de que nuestro adversario no consiga llegar a esa bola. Entonces vamos a utilizarla siempre cuando nuestro adversario esté lejos de la red, cuando esté en su posición de la defensa, y no vamos a utilizarla cuando mi adversario esté al frente, porque lo único que voy a conseguir es que él llegue y se quede con la posición de ataque. Bien, vamos a aprender la cortita en 4 direcciones. Con la derecha paralela, con la derecha cruzada por la puerta, con nuestra izquierda paralela y con nuestra izquierda cruzada por la puerta. Y después vamos a ver lo mismo, solo que en el jugador de la izquierda. Ahora, para trabajar la volea cortita con la derecha paralela, con el objetivo de que la bola empiece a picar en el piso y volver para el lado de la red o para nuestro lado del campo, lo que vamos a trabajar es preparar la cara de la paleta abierta, avanzar con la pierna, pero intentar hacer un efecto al contrario con nuestra cara de la paleta. O sea, lo que vamos a girar es desde el codo, vamos a girar el antebrazo y la cara de la paleta va a tener que acabar por mirar para nosotros. No giramos desde la muñeca, pero también nos giramos desde el hombro, ¿ok? Siempre desde el codo y vuelvo. Bien, en segundo lugar, vamos a aprender a sacarla por la puerta desde el lado derecho del campo, ¿sí? Con nuestra derecha. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es cruzar la bola hasta el otro lado del campo. Para eso, volvemos a abrir la cara de la paleta. Vamos a tener que agarrar la bola lo más adelante posible de nuestro cuerpo, porque si dejamos entrar esa bola acá atrás, ya después no nos va a permitir impactar y cruzar la bola, sino que vamos a impactarla acá adelante. Y después de esto es que vamos a terminar con la paleta hacia el lugar que estamos jugando esa bola. Entonces me voy a preparar acá, voy a impactar adelante y voy a acompañar impactando esa bola por fuera, siempre por fuera. Bien, ahora lo que vamos a ver es nuestra volea de izquierda, intentando hacer una cortita, igual que la primera derecha. O sea, lo que vamos a intentar hacer es que la pelota pique en el piso y vuelva hacia nuestro lado. Para eso lo que vamos a hacer es abrir la cara de la paleta y otra vez desde el codo girar la paleta y que la cara de la paleta termine mirando para nosotros. No podemos bajar la muñeca, sino que tenemos que hacer es intentar girar en un movimiento rápido y corto para que ella vuelva hacia nuestro lado. Y por último, para los que jugamos en la derecha, lo que vamos a intentar hacer es sacar la pelota por la puerta en nuestro cruzado, ¿sí? Entonces lo que vamos a intentar buscar es agarrar la bola un poco más atrás, ya no vamos a agarrar la bola tan adelante, sino que lo que vamos a hacer es dejar entrar esa bola, empujar con la cara de la paleta al contrario y acompañar hacia la puerta el movimiento. O sea, ya no va a ir para acá, sino que lo que va a hacer es apuntar con el cuerpo y la punta de la paleta hacia donde voy a jugar esa pelota. Bien, y ahora para los que jugamos en la izquierda del campo, lo que vamos a ver, primero otra vez, va a ser nuestra derecha paralela. Para eso, lo que tenemos que buscar hacer es exactamente lo mismo que antes. Buscamos la pelota un poco más adelante, el efecto al contrario y subimos. A diferencia del jugador de la derecha, lo que podemos buscar de vez en cuando es jugar un poco hacia la reja, hacia la malla o por la puerta. Para eso tenemos que buscar la pelota un poco más adelante y recrear ese movimiento anterior que era acompañar con la punta de la paleta hacia donde vamos a jugar la bola e impactar esa bola más por afuera. Entonces, si quiero jugar solamente a la red, voy a ir de frente y volver para atrás. Si quiero ir más hacia la reja o por la puerta, voy a impactar la bola más por afuera y acompañar con menos velocidad porque estamos más cerca de la puerta en este caso. Bien, ahora si quiero jugar la derecha cruzada, lo que voy a hacer, este movimiento es un poco más antinatural, pero voy a avanzar con el paso, con mi pierna, hacia donde voy a jugar la bola, en este caso va a ser en mi diagonal, y acto seguido voy a intentar volver a hacer este movimiento con el codo, volviendo hacia atrás.
Entonces voy hacia donde va la bola. Siempre acompaño con mi cuerpo y con la paleta hacia el mismo lugar que yo quiero jugar la bola, ¿sí? Entonces en este caso lo que hacemos es volver. Ahora para jugar la izquierda paralela e intentar dormir esa bola en la red, volvemos al mismo movimiento anterior, ¿sí? Lo que vamos a intentar hacer es avanzar otra vez hacia donde voy a jugar esa bola e intentar desde el codo volver hacia atrás con la paleta y que la cara de la paleta con la cual nosotros vamos a impactar acabe por mirar siempre para nosotros, ¿sí? Estos movimientos tienen que ser rápidos, cortos, porque si no esa bola va a saltar. Si yo hago este movimiento tan lento, voy a dar altura. Si hago este movimiento corto y rápido, es esa bola la que va a acabar por quedar cerca de la red. Muy bien, y por último vamos a ver la izquierda cruzada por la puerta del jugador de revés. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es avanzar y agarrar la pelota lo más adelante posible. Volvemos a lo mismo, si dejamos entrar la bola, ya después nunca vamos a conseguir cruzarla para allá, solo si comenzamos a compensar con la muñeca, y no es la idea. Entonces, agarramos la pelota adelante, agarramos la pelota por afuera, siempre en este lado de la bola, y después de esto, lo que intentamos hacer es acompañar y terminar con la punta de la paleta hacia la puerta. Muy bien, y esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Prueben, experimenten hacer este tipo de golpes que son un poco más avanzados, pero van a quedar sorprendidísimos de los resultados que pueden tener y van a sorprender a toda la gente que está mirando su juego. Los espero en la próxima clase. Gracias. Perfecto.